Hola, ¿cómo están? Amigos y familia, hoy les traemos dos historias bastante distintas entre sí. Una probablemente les genere miedo, pero la segunda les aliviará cualquier temor que pueda generarse. Sin más, disfruten de estas historias. Esta es una historia de mi familia. Son varias anécdotas que comparten a un ente y otras cosas en común. La gente solía decir que en la calle Emiliano Zapata, en la zona centro de León, Guanajuato, siempre asustaban. Mi papá platicaba que, cuando era más joven, en la casa de su tía, donde él también llegó a vivir, puesto que tiene una mejor relación con ella que con su madre, muchas personas contaban que solía aparecerse un hombre sin cabeza. Esta la tenía cargando a un lado con uno de sus brazos. Y en esta casa realizaban ganchos de madera. Este es un punto relevante para más adelante. Un día, ya por la tarde, casi oscureciéndose, mi padre llegó a esa casa y tocó la puerta. Aunque él tenía llaves, esa era su costumbre. Al nadie abrirle, él decidió abrir con sus llaves y entró a la casa. Se metió hasta el fondo en donde estaba el corral. Y bueno, en ese tiempo, hace unos 60 años, era común que las casas tuvieran corrales. Entonces, ahí se encontraban montones de aserrín, que eran los restos de lo que quedaba luego de la elaboración de los ganchos antes mencionados. Eran montones altos, como del tamaño de un adulto promedio. Cuando entró ahí y encendió la luz, vio a alguien que caminó entre los montones de aserrín. Pensando que era uno de sus primos, el cual también era su compadre, preguntó: ¿Qué, compadre? ¿No tienes miedo ahí? Te va a salir el sin cabeza. Ahorita que te asuste vas a correr. En eso, ve que ese hombre que se veía de lejos se metió entre el aserrín, es decir, traspasó dicho bulto, y entonces se dio cuenta de que no era su primo. Esto lo hizo salir rápido de la casa y cerró la puerta. Esperó ahí hasta que llegara su tía. Cuando ella llegó, le preguntó: ¿Qué estás haciendo acá afuera, chaparrito? ¿Que no traes llaves? Él respondió: Sí, pero ¿qué crees? Me asustó. Ahí anda el sin cabeza. Ella entonces le dijo: No pasa nada, no te hace nada. Ella siempre decía que el sin cabeza quería conocer a la familia para saber a quién le iba a dejar el dinero que había enterrado en ese lugar. Pues, además, decía que había una recámara en la que solían escucharse ruidos, y ese mismo hombre se aparecía ahí. Prácticamente a la par que todo esto sucedía, en esta casa también pasaban cosas con los vecinos. Mi madre, quien fue vecina de esa tía de mi padre, cuenta que cuando ellos eran niños no solían dejarlos salir a jugar a la calle, por lo que en una ocasión, mientras jugaban a las escondidas, no lograban encontrar a uno de sus hermanos. Todos habían comenzado a buscarlo por todos lados, en las habitaciones, en el corral, e incluso salieron a buscarlo a la calle, y bueno, nadie lo había visto. Después de un rato, ya dentro de la casa, vieron que su hermano venía caminando desde la dirección del corral. Dicen que se veía muy pálido, y comenzaron a gritar: ¡Aquí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Mi abuela, la madre de mi madre, le preguntó: ¿Dónde estabas? Te estábamos buscando. El joven le respondió: Es que, mira, me habló el sin cabeza. Su madre le dijo que no estuviera diciendo esas cosas, como no creyéndole, o quizás no queriendo aceptarlo por miedo. A lo que él respondió: Sí, mira, ahí está. Voltea hacia atrás y dice: Ahí está parado. Vino y me llevó con él, pero no supo decirle a dónde exactamente es que lo había llevado. Dicen que donde eso pasó, a donde probablemente se lo llevó, también había dinero enterrado. De hecho, años más tarde, en una ocasión, la esposa de otro hermano de mi madre y la madre de esa esposa se dedicaban a realizar trabajos como limpias y esas cosas. Se encontraban rezando y escarbando en ese lugar para sacar el dinero que supuestamente estaba enterrado ahí. Mi abuela comenzó a sentirse mal e incluso se desmayó. Su consuegra entonces ordenó que rápido comenzaran a tapar el hoyo,
pues supuestamente el hombre que cuidaba ese dinero quería llevárselo en su lugar. Entonces terminaron tapándolo y ya no hicieron nada más con eso. Ahí no termina todo. Posteriormente, cuando yo ya había nacido y tenía la suficiente edad para comprender lo que estaba pasando, sucedieron otras cosas que vale la pena compartir. La tía de la que les hablé al principio tenía una niña pequeña, la cual solía llorar mucho. Al preguntarle por qué lloraba, dijo que se le aparecía un hombre que tenía la cabeza abrazada a un lado y que usaba una capa, pero que, junto a este hombre, también se aparecía una muchacha. La describía como una mujer muy bonita y que utilizaba tacones. Esta otra aparición la defendía del hombre y hacía que éste se fuera. Luego de esto, la tía comentaba que por las noches se escuchaba ruido por la casa. Se escuchaba que movía los muebles e incluso las pisadas con tacones de probablemente esa mujer que defendía a su hija. En cuanto a las cosas que yo misma viví, fueron las siguientes. Recuerdo que la tía de mi padre me dijo una vez: «Quédate un día, a lo mejor a ti te elige y te quedas con el dinero», refiriéndose probablemente a ese hombre sin cabeza. Pero yo no quise. Yo solía ver mucho a la mujer que se aparecía, esa que aparentemente cuidaba de la niña. El otro hombre muy pocas veces me lo encontraba. Y digo me lo encontraba porque en una ocasión, en la casa de mi madre, un día yo iba caminando por un pasillo donde estaba un baño. Cuando pasé fuera de este, vi de reojo a un hombre de pie y de espaldas. Era muy alto. Al regresar para comprobar de quién se trataba, ya no había nadie. Así se presentaba. No se dejaba ver de frente la mayoría de las veces. Al menos eso me pasaba a mí. Mi madre decía que a ella le hablaba al oído cuando estaba dormida. Una experiencia que le dio mucho miedo fue cuando ella despertó gritando «¿Qué?», como si efectivamente estuviera en presencia de alguien más. La última vez que nos asustaron fue en casa de la tía de mi padre. Recuerdo bien que yo me encontraba en un cuarto, resguardándome de todo lo que pasaba afuera. Sin embargo, a través de la ventana que estaba ahí, se veía una figura muy alta e incluso se distinguían unos ojos que me observaban. No solo eso sucedía fuera de la habitación, sino que también mi padre y su tía estaban pasando por otra situación un tanto distinta. Escuchaba que decían que el ente se encontraba en la cocina. Seguido de eso, se escuchó un ruido bastante fuerte, que al parecer venía de ahí, de la cocina. Habían aventado aparentemente algo de vidrio, pues escuchó cómo se rompía. Mi padre fue a revisar sin prender las luces y dijo: «A ver, aquí estoy. Ya dame el dinero. ¿Qué andas buscando?». Luego de un momento prendió la luz y se dio cuenta que se trataba de un vaso de vidrio. Sabía dónde se encontraba originalmente ese vaso, por lo que supieron que lo habían lanzado desde una buena distancia. Sin embargo, el vaso no estaba roto. Luego de esto, yo le pedí a mi papá que nos fuéramos, pues además de eso, yo seguía mirando a aquella figura detrás de la ventana que a la vez me estaba observando a mí. Tiempo después vendieron esas casas. Primero vendieron la casa donde vivía mi mamá. Creemos que las personas que la compraron encontraron el dichoso dinero enterrado, pues desde la casa de al lado, que era la de mi tía de mi padre, nos llegamos a asomar y se veía que habían pavimentado la zona del corral. Más tarde, cuando nuestras familias ya no vivían en esa zona, se realizaron operaciones para ampliar la calle. Las personas que estuvieron escarbando ahí encontraron dinero, y dicen que de hecho una persona murió. No creemos que haya sido porque estuviera maldito o algo así, sino por los gases liberados al sacar el dinero guardado. Una compañera de trabajo que tuve vive cerca de ahí, y dice que también en su casa asustan, por lo que suponemos que tal vez ese hombre, el sin cabeza,
se sigue apareciendo ahí, y si no es él, al menos se tratará de otros entes o fantasmas. Esta historia nos la comparte Andrea Argáez. Cuando era niña, me llamaba mucho la atención que por fuera del cuarto de mis abuelos estaba lleno de cruces. Año con año, las cruces iban aumentando. Vivían en una casa demasiado modesta. Mi abuela ama de casa y mi abuelo era ayudante en un panteón. No era sepulturero como tal, y lo traían en varias tareas. Aun cuando alcanzó su jubilación, él seguía yendo. Decía que no quería sentirse inútil. Con ese y otros varios empleos, pudo sacar adelante a 14 hijos. Los ayudó con estudios y a la mayoría le ayudó a comprar su casa. De hecho, nos tocó varias veces tener que irlo a visitar al hospital por sus trabajos secundarios. Ayudó también en una obra y cuando casi la terminaban se cayó de un andamio. Suerte que traía su casco y se le indemnizó al 100, ya que una plataforma estaba mal puesta. Estuvo también de repartidor de periódicos y un camión lo atropelló. También le dieron bastante dinero por esto. El último que yo recuerdo fue de guardia, donde un compañero lo confundió con un intruso y le dio un balazo. Nos reímos mucho de esa anécdota porque todavía nos cuenta que le gritó: «¡Cristian, soy yo!». Y tras la detonación, Cristian le grita: «¡Perdón, perdón, perdón!». El viejito seguía vivo de milagro, pero eso sí, con muchísimo dinero de las indemnizaciones. Hasta parecía que lo hacía adrede, y cuando se lo quisieron comprobar, él solo salía ganando porque las pruebas demostraban lo contrario. Gracias a lo ahorrador que era, y su muy buena suerte, a nosotros como nietos, también nos propuso pagarnos la universidad, a todos y cada uno que la quisiéramos tomar. Si tuvo 14 hijos, imagínense cuántos nietos llegamos a ser. Y aunque muchos no querían seguir la universidad, nuestros padres fueron los que nos alentaron a estudiarla sí o sí, con el argumento de que nadie nos ayudaría a pagar la mitad de las colegiaturas y que, con ayuda del abuelo, sería más fácil y no tan pesado. Yo recuerdo que a mí me dio mucha pena decirle que sí a mi abuelito. Cuando yo estaba en la universidad, él ya tenía 77 años, y sin falta, cada 6 meses estaba su parte de mi colegiatura. Pude graduarme de contadora y entregarle en sus manos mi título. Poco a poco, la pared de cruces contrastaba con la del frente, que él mismo decidió en comenzar a adornar con las fotos de nuestras graduaciones. Entre primos, teníamos el reto de superarnos en calificaciones y ver quién llegaba incluso con el 10 a graduarse. Mas en su momento, nunca nos preguntamos cómo mi abuelo había hecho para tener tanto dinero y ser capaz de costear las colegiaturas de todos y cada uno de nosotros. De simples accidentes se nos hacía imposible. Siempre fue un hombre muy trabajador, de eso no cabía duda. Siempre logró tener una casa bonita y cómoda durante el día, pero en la noche las cosas se tornaban diferentes. Solo lográbamos pasar la noche de Año Nuevo con ellos, y aún así se sentía denso. Los más pequeños decían que dentro del cuarto de los abuelos había mucha gente platicando, y eso no se los podíamos negar. Aunque nosotros ya de adultos no los podíamos ver, sí escuchábamos las pláticas y a veces hasta las risas al pasar por ahí, y claro, nadie se animaba a asomarse. Siempre fue un hombre muy trabajador, de eso no cabía duda. Siempre logró tener una casa bonita y cómoda durante el día. Pero en la noche, las cosas se tornaban diferentes. Solo lográbamos pasar la noche de Año Nuevo con ellos, y aún así se sentía denso. Los más pequeños decían que dentro del cuarto de los abuelos había mucha gente platicando, y eso no se los podíamos negar. Aunque nosotros, ya de adultos, no los podíamos ver, sí escuchábamos las pláticas y a veces hasta risas al pasar por ahí, y claro, nadie se animaba a asomarse. Siempre fue muy trabajador, de eso no cabía duda. Siempre logró tener una casa bonita y cómoda, al menos durante el día, porque en la noche las cosas se tornaban diferentes. Solo lográbamos pasar la noche de Año Nuevo con ellos, y aún así se sentía denso.
Los más pequeños decían que adentro del cuarto de los abuelos había mucha gente platicando. Eso no se los podíamos negar, aunque nosotros, ya de adultos, no los podíamos ver. Sí escuchábamos las pláticas y a veces hasta risas al pasar por ahí, y claro, nadie se animaba a asomarse. Mi abuelo pudo acompañarme el día de mi boda, y cuando nació mi primer hijo me dijo: hija, si Dios y mis muertitos me prestan vida, esa niña va a contar con mi apoyo en todos sus estudios. Yo me reí y le agradecí, aunque por su edad yo sabía que no sería así. En ese momento me entró un pensamiento que, aunque si bien todos teníamos y asumimos que era por su esfuerzo, nadie más se había atrevido a preguntar: abuelito, ¿cómo le hizo usted para tener tanto dinero? No me malentienda, pero mire que sacarnos a todos adelante. Los muertitos a veces te ayudan mucho, hija. Si tú los ayudas, ellos te van a ayudar a ti. Pero entonces, no es cierto que usted se accidentaba solo en los trabajos para que le dieran dinero, ¿verdad? Me acuerdo que se rió, pero no de una manera maliciosa, sino tierna. Sus ojos cansados me mostraron que se puso a recordar. Mija, yo nada más me le escapé a la muerte muchas veces. Pero los muertitos dijeron: ahí está, por ayudarnos. Yo no entendía la referencia, y era claro que él tampoco me quería explicar. Preferí dejarlo así ya. Él estaba encantado con su bisnieta para que todavía yo lo quisiera hostigar más. Dejé ahí el tema y pensé en que ya después se lo preguntaría nuevamente. Yo me concentré tanto en mi papel de madre, esposa y contadora que no me quedó tiempo para volver a preguntar. Solo notar cómo año con año las cruces iban creciendo fuera de su cuarto, decidí tomarlo como una simple afición de coleccionista, como mi esposo, que le gustaba coleccionar tazas de los estados de la República que visitábamos. Ahora los bisnietos eran quienes pasaban corriendo por ese lugar, un poco temerosos, diciendo que los señores de ahí adentro se la pasaban riendo. Algunos incluso decían que los regañaban, que no corrieran. Mi abuelito nada más se reía y los calmaba diciéndoles que los iba a meter ahí con ellos, y después de eso ellos salían corriendo, y mi abuela solo se reía. Ellos no solo habían sido grandes abuelos, sino su convivencia y su matrimonio nos traía tranquilidad. Y fue así, como un 29 de diciembre del 2018, mi abuelo, don Aurelio Argáez López, dejó este mundo, y junto con su ausencia, un gran dolor en el alma. El hombre más fuerte y noble que pude conocer nos dejaba una gran huella. Todos hablábamos grandezas de él, y que, a sus 101 años, caminaba, hablaba y te llevaba una plática perfectamente, aun cuando sufrió varios accidentes laborales, como caer de andamios, fue atropellado al andar en bicicleta, le dispararon accidentalmente. Toda una osadía para las leyendas familiares. Hasta que nos dimos cuenta que en el panteón que él solía trabajar de base nunca le pasó nada. Dijimos que tal vez, si solo se hubiera quedado a trabajar ahí, nunca le hubieran pasado tantas cosas. Y luego de bromear con que lo que no lo mató lo hizo más fuerte, entonces, en ese momento, esas palabras resonaron en mi cabeza: matar. Él mismo me había confesado que muchas veces se había librado de la muerte, y entonces entendí a qué se refería. No lo enterramos, directamente lo incineramos y llevamos sus cenizas a la catedral de nuestro estado. Al salir de dejarlo ahí, me puse a pensar en que tal vez sus compañeros del panteón no sabrían que él ya había muerto, porque cada que era año nuevo, él y mi abuela iban al panteón a llevarle recalentado al velador, y fui para avisarles con toda la intención de que este año nuevo no se fueran a quedar a esperarlo. Nadie celebraríamos año nuevo, no teníamos ni ganas ni ánimo. El luto familiar duraría bastante. Así, el 1 de enero del 2019 fui sola al panteón en el que trabajó mi abuelo,
Apenas llegué y esperaba a que el guardia me abriera, recibí una llamada de mi madre, quien me dijo que fuera para la casa, ya que la familia se había reunido para hacer un brindis por mi abuelo y además mi abuela quería repartirnos algunas cosas. Cuando el velador me abrió, se extrañó. Le dije que era la nieta de don Aurelio y él dijo: «Ah, sí, me avisó ayer que iba a venir su nieta. Espéreme, ahí vengo». Me quedé helada, esperando corroborar apenas regresara sus palabras. Mi abuelo tenía 4 días de haber fallecido. ¿Cómo que ayer? El velador regresó y por los barrotes del portón me dio una cruz, vieja y descuidada, justo como todas las que tenía fuera de su cuarto mi abuelo. «Ten, dile que ahora le dejaron esa. Era de...». El señor sacó un papel para leerlo. «Inventaremos el nombre. Juana Estrada, y ya sabe, que muchas gracias». Señor, puse atención a sus palabras, pero me interesaba más saber lo que dijo antes. «¿Usted comenta que vino mi abuelo ayer?» «Sí, ayer. Me dijo que tenía un viaje y que hoy iba a venir su nieta por la cruz de este año». «Es que mi abuelo murió el 28 de diciembre, oiga. Es imposible que mi abuelo haya venido ayer». «No me diga eso». Se sobó los brazos en señal de miedo. Mire, hasta la piel se me erizó. Se reía nervioso. «Pues mire, él bien clarito vino ayer y me dijo que la cruz se la diera a su nieta. Y mire, ya vino usted. Es que yo nada más venía a avisarle que mi abuelito ya falleció, para que no fuera a esperarlo este año con el recalentado, y ya hasta con cruz me voy y todo». En ese momento fue cuando se me ocurrió: «Y aprovechando, ¿por qué le está mandando usted esta cruz a mi abuelo? ¿Es de las que él ponía afuera de su cuarto?». «Sí», me contestó con una sonrisa. «¿Por qué? Son cruces de tumbas, ¿verdad?». El velador nuevamente sonrió, pero esta vez ampliamente mientras asentía con la cabeza. «Su abuelito fue muy querido por acá, y no nada más por los vivos, también por los muertos. Cuando recién enterraban a un joven y se le escuchaba llorar, su abuelito venía y los regañaba. Les explicaba que ya habían muerto, pero que si querían, él podía hablarles a sus familiares. Al principio, claro que lo tachaban de loco, pero él al menos hacía el intento de hacerles una llamadita y pedirles que los visitaran más. Pero cuando eso ya no era suficiente, entonces don Aurelio rezaba él mismo por ellos. Después les decía: «Ya lueguito tú allá en el cielo me cuidas a mí». Y no se volvía a escuchar del difunto nunca más. Siempre pasaba con difuntos jóvenes que habían perdido la vida de manera repentina. Era con quienes más se daba. Eso para mí ya era demasiado increíble, pero aún no contestaba mi pregunta. ¿Y las cruces? Ah, esas ellos se las dejaban como pago. Nos llegaba a pasar que días después de que exhumaran los cuerpos, pasaba un joven a decirnos: «¿Le puedo dejar a don Aurelio?». Y pues la primera vez que recibió, me acuerdo que nos reímos mucho por la situación, ya que era una cruz muy bonita. Y una vez tu abuelito le dijo al difunto que el día que ya no la necesitara, se la regalara. Y pasó. Ya después de ahí, nosotros decimos que a lo mejor los muertos vieron que ese regalo le gustaba, y se lo empezaron a dejar como pago por todas las noches que tu abuelo se dedicó a limpiarles la tumba, a hablar con ellos y rezarles, ya que no creas que les hablaba como a cualquier persona más. Les hablaba como un padre regaña a un hijo. Y entonces, cuando dijo eso le creí, porque justamente así era mi abuelo. Él decía: «No, hombre, Tomás, estos muchachos traen la tristeza de que no vivieron casi nada». Y pues sí, hija, eran muertitos bien chiquitos. Me despedí del guardia, agradeciéndole por contarme eso. Sé que parece muy loco, incluso a mí me parece un poco increíble que los muertos jóvenes, con su cruz, era como le querían pagar a mi abuelo. Entonces, ¿se podría justificar de alguna manera los rezos que siempre salían del cuarto de él? Cuando llegué a casa y les conté a todos eso, primos, tíos, sobrinos,
Estaban incrédulos, mientras mi abuela solo asentía con su cabeza mis palabras. Su abuelo siempre vio por el bien de muchas personas, vivas y no vivas. Era de esas personas que simplemente el mundo no merecía, o que debió tener más. ¿Ustedes por qué creen que nunca le pasó nada? Y si le pasaba, le era recompensado con dinero. Él decía que la muerte lo andaba cazando, y que sus muchachos lo cuidaban, o sea, los muertitos. Pero mi teoría es que tal vez de esa otra manera se le fue pagando tanto sacrificio y horas incluso, estando con muertos. Ahora su abuelo se reunió con ellos. Estoy segura que allá, con nuestro Padre Dios, todos lo recibieron con un enorme abrazo. Sé que no da mucho miedo, y que por el contrario, tal vez es una historia bella. Al menos para nuestra familia lo es. Cómo mi abuelo ayudó a cualquiera, y me da ternura pensar en él, platicando horas frente a una tumba de alguien que tuvo la desdicha de morir joven. Y entonces entendí por qué él se aseguró que nosotros aprovecháramos nuestra juventud al máximo. Él mismo en carne propia experimentó lo amargo que era perderla tan pronto y en un segundo. Me llena de alegría saber que cada que quiera podré escuchar esa historia por medio de este canal, una y otra vez, y que más gente sepa que los muertos no siempre son almas rencorosas con la finalidad de buscar atormentar. Muchas también son buenas, protegen y expresan su gratitud a través de una cruz. Le agradecemos a Andrea de todo corazón que haya compartido su historia con nosotros. Y efectivamente, como ella lo dijo, los espíritus, aquellos que se quedan en este plano después de la muerte, no siempre son malos, no siempre se trata de almas penando, que buscan atormentar o que buscan hacer cualquier tipo de daño. También muchas veces se trata de personas, de seres que nos cuidan, que tratan de hacer el bien a su manera y de acuerdo a esas posibilidades. Una historia muy bella. Muchas gracias, Andrea. Así es como llegamos al final del video del día de hoy. Esperamos que ambas historias les hayan gustado. Asimismo esperamos tenerlos por aquí la próxima vez. Nos han llegado varias de sus historias. Se los agradecemos mucho, tanto por la confianza como así por el apoyo que han brindado a este espacio. Apenas estamos comenzando, pero tenemos planeado mucho a futuro. Asimismo también quiero comentarles que cualquier historia que nos compartan, todo lo que decidan contarnos, será siempre tratado con respeto. Sin más, nos vemos la próxima vez. Pasen una buena noche, tengan una excelente semana y tengan también dulces sueños.